Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la plataforma de formación de Trainology. Mi nombre es Álvaro Guzmán y hoy me encuentro con mi gran amigo y compañero Alejandro Barrio. ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien, tío? Todo bien, Álvaro, ¿qué tal? Genial. Bueno, pues la idea que tenemos tanto Alex como yo es hablaros, como bien habréis visto en el título de este post, es sobre los tiempos de descanso y sobre qué dice la ciencia al respecto. Y ya no solo la ciencia, sino la experiencia que nosotros tenemos entrenando a gente, entrenándonos a nosotros mismos y viendo, digamos, la aplicación de diferentes protocolos o diferentes perspectivas a nivel del entrenamiento, basándonos en lo que sería esta variable que es la del tiempo de descanso y cómo podemos sacarle las mayores ganancias posibles o el mayor partido posible a, digamos, el jugar con esta variable. Entonces, bueno, la idea es que tanto Alex como yo nos hemos preparado un pequeño guión, pero no hay nada preparado como tal, es decir, vamos a hablar, vamos a charlar un rato y, bueno, pues queremos que vosotros estéis aquí, aunque en este momento no podáis hablar, pero que estéis como uno más o como una más y que seáis parte de la conversación y que os empapéis de todo lo que vamos a decir ahora, porque, bueno, la idea es aportar lo máximo posible al respecto, ¿vale? Entonces, nada, ¿te parece que le demos caña o qué? Le damos chicha. Venga. Bueno, pues lo primero que tenemos que definir es qué serían los tiempos de descanso, ¿no? O a qué nos hacemos referencia cuando hablamos del tiempo de descanso. Entonces, ¿tú cómo los definirías? Eso es. Vale, cuando hablamos de tiempos de descanso, tenemos que entender que serían periodos de determinados segundos o minutos, es decir, en función de, luego haremos nuestro objetivo, podríamos alargarlos más o menos, entre cada serie de cada ejercicio de nuestro entrenamiento. Después también podríamos diferenciar entre los tiempos de descanso que llevamos a cabo entre las series de un mismo ejercicio y los tiempos de descanso que dejamos entre cada ejercicio, que eso luego lo trataremos un poco más a fondo, pero bueno, para que se entienda, pues simplemente sería eso, los segundos que dejamos entre serie y serie de nuestro entrenamiento. Eso es. También podríamos tener tiempos de descanso entre repeticiones, como por ejemplo Vale. serían los métodos clusters, pero bueno, esto no es tema del que vamos a hablar ahora. Entonces, como bien dice Alex, pues eso, el tiempo de descanso es cuánto tiempo estamos de inactividad física o no, porque también puede ser un tiempo de descanso activo o pasivo, es decir, puedes estar un tiempo de descanso sentado en el banco esperando a que pase el tiempo y te toque la siguiente serie, o puedes estar con un tiempo de descanso pasándote la pelota de liberación miofascial por el pectoral para intentar mejorar, yo qué sé, la movilidad en el propio hombro y poder aumentar el rango de movimiento del arco lumbar en un press de banca, ¿no? Entonces también tenemos que entender, digamos, lo que sería a qué tiempos de descanso nos vamos a hacer referencia a lo largo de esta conversación. Tanto Alex como yo, siempre que hablemos del tiempo de descanso, van a ser de inactividad física. ¿Por qué? Porque si hablamos de cosas que podemos hacer en el tiempo de descanso, pues son tantas variables que tendríamos que estar hablando aquí durante días. Y obviamente, pues tenemos que comer, tenemos que dormir y tenemos que hacer ese tipo de cosas que hace la gente normal, ¿no? Entonces, Sí. entonces, bueno, la idea es eso, que cada vez que hablemos del tiempo de descanso van a ser los segundos que estamos entre series. Entonces, también vamos a intentar hablar ahora sobre el hecho de para qué sirven estos tiempos de descanso, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que comentar? Eso es el propio objetivo de estos tiempos de descanso. Ujú. Pues a ver, principalmente esta variable de los tiempos de descanso va a estar íntimamente relacionada con la fatiga que generemos en ese entrenamiento o en ese ejercicio, en esas determinadas series que estemos haciendo. Entonces, principalmente van a servir para que en cierta medida podamos recuperarnos de esa fatiga, sobre todo a nivel central que estamos generando, pues de esas series que estamos haciendo en nuestro entrenamiento. Eso es. Digamos que la fatiga a nivel central, para que la gente sepa lo que es la capacidad que tú vas a tener, digamos, de aplicar fuerza a partir de lo que sería el sistema nervioso central. Es decir, la capacidad que tiene tu sistema nervioso central de pensar una acción, mandarla al músculo y de generar la fuerza a nivel de impulso nervioso en el propio músculo para que se contraiga de la mejor manera posible y pueda aplicar fuerza. Entonces, como bien dice Alex,
lo que vamos a intentar con estos tiempos de descanso va a ser disipar al máximo la propia fatiga entre cada serie para poder mantener una calidad del entrenamiento en cada propia serie que sea bastante alta y para ello, o sea, digamos que el objetivo es mantener esa calidad del entreno de cada serie para no tener que estar haciendo miles y miles de series, sino que con unas poquitas series podamos mejorar al máximo, ¿no? Entonces, la idea es meter las mínimas series posibles que nos hagan mejorar, pero con una calidad increíble de cada serie, ¿no? Entonces, comenta, dime. Sí, iba a comentar que principalmente nos va a interesar, después hablaremos, pues meter tiempos de descanso más largos o más cortos, lo que sea, para que cada serie, como tú bien dices, sea efectiva y que a cada serie podamos sacarle el máximo partido. O sea, al final tenemos que entender que es lo que has dicho. Si nosotros podemos mejorar haciendo por sesión 5 series efectivas de pectoral, pues ¿para qué vamos a hacer más? Si podemos hacerlas bien efectivas, que cada serie sea óptima, no iba a decir ir al máximo, pero no sería ir al máximo, o sea, sería que cada serie contara como óptima y efectiva y hacer pues 5 en vez de 8. Entonces, sí, al final sobre todo es eficiencia a nivel energética, ¿no? O sea, es decir, o sea, ¿para qué vas a invertir tu energía en 8 series y con 5 puedes mejorar lo mismo o incluso más, quién sabe? Y la energía que estarías destinando a esas 3 series restantes, oye, pues destínala a la recuperación de esas propias series, ¿no? Que al final esa recuperación se va a ver en forma de aumento de la masa muscular, aumento de la fuerza, etcétera. Entonces, también tendríamos que hablar sobre cómo podemos relacionar o con qué variable podemos relacionar este tiempo de descanso con las diferentes variables del entrenamiento, a nivel de intensidad, a nivel de volumen de entrenamiento, a nivel de frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, empezamos por la intensidad de lo que sería el entrenamiento y qué tendríamos que tener en cuenta para descansar más o menos en base a esta propia intensidad. Vale, perfecto. A ver, principalmente tenemos que entender que tanto si nuestro objetivo es la hipertrofia como si es la fuerza, nos va a interesar en la mayoría de nuestros entrenamientos, la mayoría de series que hagamos en nuestros entrenamientos, nos va a interesar aplicar la máxima fuerza posible en cada repetición de cada serie. Entonces, tenemos que entender que si, como hemos dicho, los tiempos de descanso se van a relacionar principalmente o van a influir principalmente sobre nuestra capacidad de recuperación en esa propia serie, o sea, digamos, sería la capacidad de recuperación interserie, es decir, de serie a serie, y se va a relacionar principalmente con esa fatiga a nivel central que nos va a permitir generar más o menos fuerza, pues vamos a tener en cuenta que si nosotros limitamos demasiado los tiempos de descanso, principalmente la primera variable o la principal variable que se va a ver influenciada va a ser la intensidad en forma de pues los kilos que podamos llegar a mover. Entonces, veremos que esto puede ser más o menos interesante en función del momento, del contexto en general, pero como norma general nos va a interesar que la intensidad de cada serie se vea lo menos trastocada y lo menos disminuida posible. ¿Por qué? Pues por principalmente la generación de tensión mecánica que podamos llegar a alcanzar en ciertos músculos de cada serie. O sea, en ciertos músculos que estemos estimulando en cada serie. Eso es. De hecho, bueno, yo creo que también es algo bastante interesante el hecho de, por ejemplo, separar lo que sería la intensidad real que podría haber y la intensidad relativa. Es decir, por ejemplo, hablaríamos de intensidad real a los kilos que tenemos en la barra. Pongamos que estamos haciendo un press de banca, imaginemos, con 100 kilos y la intensidad la vamos a medir solo en kilos. Entonces, obviamente, cuantos más kilos haya a nivel central, va a demandar muchísimo más a nivel de demandas a nivel de sistema nervioso central y menos a nivel periférico, porque si tenemos más kilos en la barra o la intensidad es mayor, obviamente vamos a poder hacer menos repeticiones. Hacemos menos repeticiones. A nivel estructural o a nivel periférico, la fatiga que va a tener el propio músculo va a ser menor que si podemos hacer muchas más repeticiones y con menos carga, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, un tipo de intensidad y luego también podríamos hablar de lo que sería la propia intensidad relativa, ¿no? Es decir,
el carácter del esfuerzo o el esfuerzo que a ti te supone, o bueno, que a mí también, porque yo también entreno, oye, aunque no lo parezca, yo también entreno, el esfuerzo que supone el hecho de levantar una carga determinada en una serie a unas repeticiones determinadas. Y esto a mí me parece algo muy interesante, porque la gente normalmente lo que hace es pensar o solo ver los kilos que tiene en la barra y no preguntarse cómo se siente él o ella levantando estos kilos, ¿no? Y de hecho, una cosa que, bueno, nosotros en las propias asesorías de Trainology decimos y comentamos es que lo que tienes que intentar es que cada serie, a nivel de percepción del esfuerzo, sea lo más parecida posible. Sabes perfectamente que conforme pasen las series te vas a fatigar, pero intenta, en la medida de lo posible, llegando o dando el máximo en cada serie, el máximo obviamente de lo que hay planificado, que cada serie tenga una calidad tan buena que se parezcan lo máximo posible. Eso que es lo que va, eso lo que significa es que al final vas a intentar meterle todas las series que estés metiendo en el propio entrenamiento tengan una calidad de la hostia, y obviamente eso va a hacer eso va a ser el determinante o lo que sería el catalizador para que crezcas, ¿no? Entonces, intentar mantener lo que sería esa intensidad relativa, es decir, con el mismo peso, poder mantener las máximas series posibles ante el mismo carácter del esfuerzo o el mismo esfuerzo. Solo lo que significa es que el descanso está siendo adecuado, lo que sería entre cada serie, porque te está permitiendo dar tu máximo exponente a nivel de rendimiento en cada propia serie, ¿no? Entonces, lo que yo creo que tendríamos que hacer es eso, intentar diferenciar lo que sería de la intensidad total o la intensidad, digamos, parcial que habría con los kilos en la barra, que al final, pues meterle 100 kilos a la barra, vale, perfecto, pero si no sabes lo que te supone o no sabes cuánta fatiga se está generando, no tiene sentido alguno. Otra cosa es que le metas 50 kilos en la barra y que en esos 50 kilos sepas perfectamente qué es lo que está ocurriendo y tal. Entonces, bueno, yo creo que eso es mucho más interesante, ¿no? Y obviamente, pues a mayor intensidad o a mayor esfuerzo, vas a tener que descansar más. Ahora veremos más o menos en qué rangos tenemos que movernos a nivel de descanso. Luego también podríamos intentar relacionar lo que sería los tiempos de descanso con el volumen, ¿no? El volumen de entrenamiento. Entonces, ¿cómo podríamos relacionarlo, Alex? Bien, sí, con el volumen de entrenamiento se relacionaría principalmente con la capacidad que nosotros tengamos de acumular volumen de entrenamiento efectivo. Si, por ejemplo, nosotros vamos a poner el mismo ejemplo que antes. Tenemos una sesión de empujes en la que vamos a meter 5 series al pectoral, que el pectoral es un músculo que a todo el mundo le gusta. Entonces, si nosotros hemos planificado 5 series y pongamos que 3 van a ser con un RIR 2 y 2 van a ser con un RIR de 0, por poner valores aleatorios. Si lo que nos interesa, como tú bien has dicho, es cumplir con esa intensidad relativa de cada serie y cumplir, digamos, al dedillo, o sea, ajustarnos lo máximo posible a esa intensidad que hemos planificado, en caso de que nosotros limitemos en exceso los tiempos de descanso, nos va a ser prácticamente imposible. Entonces, el volumen de entrenamiento que nos va a ser prácticamente imposible ajustarnos a esa intensidad relativa. Entonces, el volumen de entrenamiento que nosotros estemos acumulando, visto aparte de, cuantificado además de en series efectivas, en también repeticiones efectivas totales, se va a ver trastocado, porque si en vez de hacer 3 series con un RIR 2, que es lo que teníamos planificado, hacemos una serie con un RIR 2 y las otras 2 siguientes nos comemos el tiempo de descanso, lo limitamos en exceso y en vez de un RIR 2 hacemos un RIR 0 o un RIR 1, pues el volumen de entrenamiento se va a ver bastante afectado. O sea, vamos a estar haciendo mayor volumen de entrenamiento. Esto básicamente, lo de las repeticiones efectivas, lo nombro, lo comento, porque muchas veces cometemos el error de ver el volumen de entrenamiento como, de manera igual, como si cada serie fuera a ser igual. Y tenemos que entender que una serie con un RIR 4, con un carácter de esfuerzo menor, no va a ser igual de efectiva que una serie, pues por ejemplo, con RIR 1, incluso con RIR 0 o actual. Eso es. Algo que también me parece bastante interesante, que era lo que tú comentabas del hecho de la capacidad que tenga cada persona para acumular un volumen de entrenamiento efectivo en una sesión, es el hecho de que si una persona, por ejemplo, tiene que meter muchas series en una
en una sesión, yo creo que tenemos dos opciones, ¿vale? Imagínate que tiene que meter, pues, porque solo puede hacer una frecuencia 2, que bueno, ya que estamos también lo vamos a relacionar con lo que sería la propia frecuencia, a menor frecuencia de entrenamiento, para llegar a lo que sería, o para generar esta sobrecarga progresiva, vamos a tener que meter más series. Sabemos perfectamente que cada sesión tiene un máximo de series posible que cada uno puede tolerar, entonces ahí nos veríamos limitados. Pero pongamos que una persona está con una frecuencia 2 y está metiéndole, pongamos, 20 series semanales al pectoral, que es algo bastante grande, ¿no? Le va a meter 10 series al día. Lo que pasaría es que si esta persona no tiene una capacidad para tolerar esas series, va a tener que primar y que priorizar el descanso. ¿Por qué? Porque si mete todas las series de golpe, como bien comentabas tú y como bien comentábamos antes, el tema de la intensidad no va a ajustarse a lo que sería la intensidad relativa. Por lo tanto, va a tener que utilizar el tiempo de descanso entre cada serie para poder dosificar esa fatiga y que a nivel general en esa propia sesión la fatiga sea lo menos posible, ¿no? Dentro de lo que cabe, que le está metiendo un volumen de entrenamiento de la hostia y que la frecuencia está siendo relativamente bastante baja para todo el volumen semanal que está haciendo, va a tener que intentar priorizar eso. De hecho, también hay incluso personas que, bueno, yo ha habido veces que lo he experimentado, en el cual lo que he hecho ha sido utilizar los primeros ejercicios, digamos, de dos maneras. Uno, priorizando el descanso, es decir, ejercicios en los cuales vamos a meter bastante caña y lo utilizamos como, digamos, como o sea, utilizamos estos ejercicios para generar una progresión de cargas que aumente la fuerza y que esa fuerza luego pueda verse beneficiada de lo que serían los ejercicios secundarios, los cuales vamos a centrarnos para generar la hipertrofia que queremos. Pero yo he intentado a veces utilizar y experimentar de dos maneras, que es ejercicios en los cuales metemos mucha carga y priorizamos el descanso al principio, y ejercicios en los cuales metemos muy poca carga y no priorizamos el descanso también al principio. Digamos que el efecto va a ser, entre comillas, contrario, pero también va a ser similar, ya que el volumen de entrenamiento va a ser el mismo. Cuando metemos los ejercicios muy toscos, con una intensidad muy grande al principio, obviamente vamos a tener que priorizar el descanso. Pero algo que también me gusta es el hecho de que cuando metes los ejercicios livianos al principio y no priorizas el descanso, estás generando lo que sería una fatiga periférica, tal que luego a la hora de generar o de utilizar ejercicios que sean más demandantes, esos músculos van a responder muchísimo mejor al volumen de entrenamiento. Por lo tanto, el mismo volumen de entrenamiento, digamos que podemos darle un pequeño plus de efectividad a nivel de lo que sería el estímulo localizado en ese músculo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comento porque es algo que joder, creo que es interesante que la gente lo sepa, que al final, sinceramente, no sé si hay algo al respecto en cuanto a ciencia. Bueno, sí que hay, digamos, lo que serían los preagotamientos, ¿no? Pero normalmente los preagotamientos son con una propia serie, no con, digamos, varios ejercicios en los cuales buscas agotar ese músculo en diferentes ángulos. Entonces, bueno, la verdad es que si el día de mañana nos pica un poquito, hacemos el estudio, ¿o qué? Eso es. Sí, lo que has comentado eso sería más que preagotamiento, preactivación, pero sí, está todo relacionado. Y ya que has comentado el tema de los ejercicios, o sea, tenemos que entender también que los tiempos de cada ejercicio, en función de el nivel de, o bueno, en función, sí, iba a decir el nivel de multiarticularidad, que no sé si es una palabra que exista, pero bueno. La patentamos ahora más, mismo, ¿eh? Eso, o sea, en función de si es más o menos multiarticular, por ejemplo, si comparamos una sentadilla con una extensión de piernas, en función de ese nivel, el propio ejercicio te va a estar demandando descansar más o descansar menos. Sí, sí, sí. Entonces, también es importante pues, escuchar las sensaciones que tengamos, escuchar a nuestro cuerpo y pues eso, hacer las cosas un poco con sentido sin forzar la máquina demasiado. Eso es. De hecho, bueno, ahora, como bien comentabas, ahora nos tocaba hablar del ratio de estímulo-fatiga, ¿no? Y está completamente relacionado con el tema de la selección de ejercicios, ¿no? Que al final, si tú eres, por ejemplo, una persona que eres capaz, o pongamos que estás utilizando un ejercicio multiarticular, en el cual tú eres capaz de localizar muy bien lo que sería la contracción de ese grupo muscular o de esa musculatura que a ti te interesa activar y que todo el volumen de entrenamiento o la mayor cantidad del trabajo se vaya directamente a ese grupo muscular, pues obviamente seguramente no tengas que priorizar tanto el descanso porque eres una persona que eres capaz de el poco volumen o el volumen de entrenamiento que estés metiendo se vaya a ir a ese, digamos, ese grupo muscular. Ahora, si eres una persona que no eres capaz de
de priorizar o de conectar muy bien con lo que sería ese músculo, seguramente sí que tengas que priorizar el descanso, porque si ese músculo no se activa muy bien, significa que puede ser un eslabón débil. Si es un eslabón débil, seguramente va a ser el primero que va a fallar. Si es el primero que va a fallar, si no priorizas el descanso, al final no se va a enterar y van a salir los eslabones más fuertes. Pongamos, por ejemplo, un press de banca en el cual tú no sientes el pecho y lo que haces es meter 5 series, de las cuales en ninguna has sentido el pecho. Tú lo estás contando como una serie para pectoral, pero sales con los tríceps y el deltoides anterior ardiendo, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que ver es que seguramente tengas que priorizar el descanso y bueno, también tendrás que hacer arreglos en la técnica o tendrás que hacer otro tipo de estrategias, pero intentar que en la medida de lo posible, cuando salgas de esas 5 series, por lo menos el pectoral se haya estimulado algo, que tú mismo lo notes y que el deltoides anterior y el tríceps, que son motores también principales en este tipo de levantamientos, pues tengan un poquito menos de implicación, ¿no? Eso es, exactamente. O sea, ese es el punto pues, de focalizar. O sea, dónde focalizar nuestro foco atencional, valga la redundancia. Eso es. Tal cual. Vale, pues vamos al siguiente punto, que sería los tiempos de descanso, tanto para fuerza como para hipertrofia. Y antes de hablar de todo este tipo de temas, tendríamos que hablar de cómo se relacionan la fuerza y la hipertrofia, ¿no? Porque muchas veces hablamos no, yo entreno fuerza, no, yo entreno hipertrofia y al final tenemos que intentar matizar esto porque en qué punto se separa el entrenamiento de fuerza, ¿no? ¿Con qué punto se separa el entrenamiento de hipertrofia? O sea, imagínate que haces una rutina híbrida torso-pierna, un día de fuerza y un día de hipertrofia, ¿no? Y entonces, ¿qué estás entrenando ahí? ¿No? Claro, Entonces vamos a intentar diferenciar lo que sería, o no diferenciar, sino relacionarlo para que todo el mundo entendamos que conforme se entrena una, se entrena la otra, lo que pasa que en diferentes expresiones, ¿no? eso es, exactamente, es lo que has dicho. O sea, más que diferenciar sería saber relacionar las dos, pues eso, ambos objetivos, porque muchas veces, eso, lo que has dicho, tenemos a una persona que dice, no, yo entreno fuerza, no, yo entreno hipertrofia. Ah, pero tú entrenas hipertrofia, pero es más funcional la fuerza. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Pero sí, básicamente tenemos que entender que cuando hablamos de entrenamiento con cargas, o sea, de ir al gimnasio y hacer pesas, lo que se ha conocido de toda la vida como hacer pesas, lo que vamos a intentar mejorar o sea, en todos los casos va a ser la capacidad de aplicar fuerza. O sea, vamos a intentar, tanto si nuestro objetivo es más puramente hipertrófico como si es de fuerza, o sea, tanto si somos culturistas como si somos powerlifters, lo que nos va a interesar es aplicar, o sea, tener la capacidad de aplicar más fuerza. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque obviamente si somos powerlifters nos va a interesar meter más kilos en la barra y bueno, creo que es un punto que todo el mundo lo entiende, yo creo. O sea, si nuestro objetivo es maximizar las ganancias de fuerza, lo que más nos va a interesar pues va a ser eso al final, o sea, poder meter más kilos en la barra, hacernos más fuertes. Y si somos culturistas, si nuestro objetivo, o sea, no quiero decir que seamos culturistas, que compitamos en IFB. Profesional y O sea, culturistas, entendiendo como culturistas, cualquier persona cuyo objetivo sea la mejora de la composición corporal, o sea, ya sea ganancia de masa muscular o pérdida de grasa, etc. Entonces, también vamos a intentar mejorar esa capacidad de aplicar fuerza en el entrenamiento de cargas. ¿Por qué? Pues porque cuando nuestro objetivo es la hipertrofia, las ganancias de masa muscular, un indicador bastante fiable de que se estén produciendo esas ganancias va a ser el propio rendimiento. Entonces, podríamos pensar, vale, el propio rendimiento, pero ¿qué es el rendimiento? Que levanto, en vez de levantar 100 kilos en press de banca como hacía 5 meses, ahora levanto 120 a una repetición. Pues probablemente no, probablemente sea algo parecido, pero en un rango de repeticiones más alto. Es decir, que nos hagamos fuertes en un rango de repeticiones, pues esto puede variar, pero como norma general de entre 6 a 15. O sea, podemos tener claro, podemos tener por seguro que si nosotros nos hacemos fuertes en un rango de repeticiones de 6 a 15 repeticiones, es decir, si en press de banca hacemos 6 repeticiones
con 100 kilos y al de 5 meses hacemos 6 repeticiones con 110 kilos o incluso hacemos con la misma carga, 100 kilos, 10 repeticiones, casi seguro que el tamaño de nuestro pectoral, que va a ser el principal grupo muscular que vamos a buscar estimular con este ejercicio, va a aumentar. Entonces, es eso lo que tenemos que entender, o sea, que las ganancias de fuerza e hipertrofia están íntimamente relacionadas por eso. En el caso de la fuerza va a ser un objetivo directo, es decir, vamos a intentar buscar ese aumento de los kilos, y en el caso de la hipertrofia, digamos que va a ser una consecuencia del objetivo principal, que es la ganancia de masa muscular. O sea, digamos que por el hecho de intentar, cuantificando todas estas variables de volumen de entrenamiento, tiempos de descanso, frecuencia, etcétera, aumentar, o sea, por el hecho de buscar aumentar nuestra masa muscular, también vamos a generar un aumento, pues, de ese rendimiento, principalmente, como os he dicho, a más altas repeticiones, entre 6 a 15 repeticiones. Eso, yo creo que al final lo que tenemos que entender es que conforme nosotros, por ejemplo, buscamos entrenamiento de fuerza, ¿no? O una persona quiere aumentar su fuerza, no tiene que verlo como que solo está trabajando la fuerza, sino como el porcentaje del volumen de entrenamiento o de la carga total de trabajo que va a destinar a ese objetivo determinado, ¿no? Por ejemplo, una persona que es powerlifter y que, bueno, seguramente un powerlifter no mida el volumen en pectoral deltoide, sino que lo mida en press de banca o empuje vertical o empuje, ¿no? Un poco más por pilares de movimiento y no tanto grupos musculares. Pero imagínate que, pongamos que por casualidad es un powerlifter old school, ¿no? Y lo quiere medir con el pectoral, ¿no? Entonces, seguramente, eso es. Entonces, seguramente, si mete 10 series de press de banca a la semana, igual el 80%, o sea, 8 series estén dedicadas a la mejora de la fuerza con unas intensidades bastante altas, pongamos, yo qué sé, por encima del 80% del 1RM, y el 20% o la menor parte de esa carga de trabajo esté dedicada a un rango de repeticiones más alto, ¿no? Y seguramente un culturista, una persona con un objetivo meramente estético o de aumento de la masa muscular y, bueno, la mejora de la composición corporal, el mayor porcentaje de carga de entrenamiento que va a dedicar va a ser a rangos de repeticiones, lo que llamaríamos intermedias, ¿no? Como comentabas tú, de 6 a 15 repeticiones aproximadamente, pues eso, o también 8 12, ¿no? Podríamos poner ahí, bueno, no hay lo que digamos un baremo que diga de aquí hasta aquí, ¿no? Pero aproximadamente lo que serían ese tipo de rangos de repeticiones. Entonces, por eso mismo queríamos, antes de empezar a hablar de los tiempos de descanso dedicados a cada, digamos, a cada zona de entrenamiento, ¿no? O digamos, cada objetivo. Sí, cada objetivo. Teníamos que intentar explicaros, o bueno, esperemos que lo hayamos conseguido, ¿no? Que obviamente cuando tú entrenas la fuerza se genera un aumento de la masa muscular por una tensión mecánica, por también un daño muscular que se pueda producir, incluso un estrés metabólico, ¿no? Que serían, digamos, los 3 pilares del aumento de la masa muscular por los cuales se producen, pero que cuando entrenas la hipertrofia no tienes que dejar de mirar cómo van las progresiones de cargas en base a si estás mejorando o no la fuerza. O sea, si entrenas hipertrofia, uno de tus principales objetivos, y de hecho el principal objetivo, como bien comentabas tú, es hacerte fuerte en cierto rango de repeticiones. Y por lo tanto, la hipertrofia que vas a conseguir va a ser una consecuencia de hacerte más fuerte, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, ¿quieres añadir algo más sobre esto? No, bueno, decir simplemente que eso, hemos intentado sintetizarlo un poco, pero vamos, que este tema da para otros 3 vídeos más. Sí, tal cual. Bueno, no os preocupéis que ya caerán. Así que, bueno, vamos a intentar ahora hablar sobre el tiempo de descanso que vamos a necesitar para mejorar lo que sería la propia fuerza, ¿no? Entonces, bueno, mi perspectiva en este caso es que como la fuerza normalmente se va a dar en lo que sería, vamos a entender la fuerza como porcentajes de 1RM o repeticiones o un entrenamiento en el cual vamos a hacer repeticiones bastante bajas, ¿no? Pongamos de 1 a 6 repeticiones. Entonces, obviamente ahí la carga de entrenamiento que vamos a mover o los kilos que vamos a mover y la intensidad va a ser bastante alta. Por lo tanto, sabemos perfectamente que, bueno, teniendo en cuenta que cuanto mayor intensidad haya, menos ciclos de repeticiones puede tener un tejido determinado hasta lo que sería romperse, vamos a intentar priorizar lo que sería la fatiga que se van a llevar esos tejidos. Si priorizamos la fatiga
es decir, que se lleven poca fatiga para lo que sería la carga de trabajo que van a tener, vamos a tener que realizar descansos bastante grandes. Aparte de ello, también tenemos que entender que lo que sería la ruta energética por la cual nosotros vamos a utilizar la energía en este tipo de ejercicios seguramente sea de fosfágenos o incluso glucolítica a nivel anaeróbico, ¿no? Entonces sabemos perfectamente que dependiendo también del volumen de entrenamiento que metamos, pues vamos a necesitar unos tiempos de descanso más grandes para poder lo que sería sintetizar de nuevo toda la parte a nivel de moléculas, ¿no? De ATP, etcétera, etcétera, para poder generar otra vez una adecuada producción de fuerza. De hecho, bueno, creo recordar que había un estudio que hablaba de que a los 3 minutos de recuperación aproximadamente se recuperaba en torno al 99% de lo que sería la concentración de ATP, pero igualmente si eres una persona, que todo esto también depende de la persona, ¿no? E incluso también de las condiciones ambientales en las que se mueva. Obviamente yo no recupero ahora mismo en verano, que hace 40 grados, de la misma manera que en invierno que entreno con sudadera, ¿no? Entonces, bueno, al final también tenemos que intentar individualizar y no pautar lo que sería un descanso determinado, porque esto es lo que dice la ciencia. Al final, sí, la ciencia te dice una cosa, pero tú eres una persona determinada y como ese estudio no está hecho en ti, pues vas a ser tú quien tenga que estudiar en ti mismo cómo te adaptas a diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas sobre ello? Eso es. Con respecto a esto último que has comentado, o sea, es lo que siempre decimos, el contexto va a ser al final súper importante a la hora de individualizar. Pero bueno, sí, eso es algo obvio, yo creo, ¿no? Que siempre remarcamos porque parece que al final pues, todavía no ha quedado muy claro, pero sí, es muy importante. Y eso, o sea, al final, a modo de conclusión de todo lo que has dicho, que creo que ha estado bastante completo, si nuestro objetivo es maximizar las ganancias de fuerza en el gimnasio, tenemos que entender pues, que la principal fatiga que se va a estar produciendo en las series de entrenamiento que nosotros hagamos en determinados ejercicios va a ser a nivel central, a nivel de sistema nervioso central, como os explicaba antes. Entonces, con el objetivo de recuperar la máxima fatiga que genere cada serie que nosotros hagamos en el entrenamiento, digo la máxima porque es muy difícil recuperar el 100%, o sea, nunca vamos a hacer, pues yo qué sé, un powerlifter, 5 series de 5 repeticiones en press banca y de la tercera a la cuarta serie recuperar toda la fatiga que lleva de las 3 anteriores. Eso no va a pasar, pero bueno, teniendo esto en cuenta, o sea, que nos va a interesar alargar los tiempos de descanso bastante y pues solo hay que ver los tiempos de descanso que suelen utilizar powerlifters pues prácticamente profesionales que suelen oscilar pues, en torno a los 5, 8, incluso 10 minutos entre series. O sea, sí. Es una barbaridad, pero es lo que se suele hacer. Sí, de hecho, vamos, yo en mis tiempos mozos competí en powerlifting y yo me acuerdo de llegar al gimnasio y literalmente tardar 2 horas de entrenamiento para tirar 2 series de 2 repeticiones. O sea, ese era mi entrenamiento, que bueno, la gente lo vería ahora y diría, luego no hacías accesorios, luego no hacías... No. O sea, yo estaba tan fundido después de 4 repeticiones que yo me iba a mi casa. O sea, es que era tal cual. Y entre cada serie yo descansaba de 7 a 10 minutos aproximadamente. Sí, era una barbaridad. De hecho, bueno, yo, o sea, literalmente tardaba más en calentar y en ponerme, por ejemplo, las rodilleras para hacer la sentadilla que lo que era hacer la propia sentadilla. O sea, al final el tiempo que te tiras en la propia serie es minúsculo, pero bueno. Entonces, yo creo que el tema del entrenamiento de fuerza ha quedado bastante claro, ¿no? Que tenemos que intentar priorizar los tiempos de descanso y tiempos de descanso que sean relativamente largos. Por eso mismo, muchas veces nosotros vemos cuando vamos a los gimnasios y tal, que ves a gente tirando con kilos de la hostia, unas técnicas, bueno, no del todo buenas, porque ya sabemos perfectamente cuál es la labor del monitor del gimnasio, que obviamente no es decirte que estás haciendo bien o no la técnica, sino que recojas las cosas para que no se hernie él, porque bueno, ya sabemos cómo son, ¿no?, los gimnasios. Entonces, la idea es esa, que intentéis priorizar al máximo los tiempos de descanso, porque como bien comentaba, al final ves en los gimnasios que la gente entrena fuerza descansando 1 minuto y eso
vas a entrenar fuerza en la primera serie, porque la segunda eres incapaz de aplicar la misma fuerza ni de broma. Claro. Bueno, ahora que ya sabemos el tema de los tiempos de descanso en fuerza, vamos a hablar sobre los tiempos de descanso en hipertrofia y bueno, qué mejor que lo comentes tú, que te sabes la lección al dedillo, ¿no? Eso es. Algo podremos aportar, sí. Bien, entonces, al igual que hemos dicho que en las ganancias o en nuestro entrenamiento dedicado a las ganancias de fuerza, lo que nos va a interesar generar o lo que el principal mecanismo que se va a generar va a ser la fatiga central y van a ser las adaptaciones neurales, va a ser lo que nos va a hacer progresar en cuanto a aplicación de fuerza, o sea, si nuestro objetivo es la fuerza. Uh-huh. Si nuestro objetivo es la hipertrofia, las principales adaptaciones que se van a generar van a ser estructurales, o sea, van a ser en el propio músculo a nivel periférico. Entonces, esto quiere decir que la principal fatiga que se va a generar en nuestros entrenamientos, si los orientamos a las ganancias de hipertrofia, va a ser fatiga periférica. Fatiga periférica refiriéndonos a esto como la fatiga más propia del músculo que se vaya a generar. Entonces, ¿cómo deben ser estos tiempos de descanso si lo que nos interesa es maximizar las ganancias de hipertrofia pues de una manera óptima? Pues yo lo que siempre suelo recomendar es que entre serie y serie descansemos el tiempo suficiente como para que podamos afrontar la próxima serie prácticamente al 100%. Al igual que hemos dicho antes, cuando estamos hablando del tema de los powerlifters y el tiempo entre series, de descanso entre series, va a ser muy complicado que afrontemos una segunda serie después de haber hecho una primera serie con un carácter del esfuerzo alto, que sabemos que vamos a requerirlo para que se generen adaptaciones estructurales y ganancias de hipertrofia. Va a ser muy complicado que afrontemos esa segunda serie y próximas series con una fatiga nula, ¿no? Entonces, el tiempo, eso de decir tiempos de descanso completos es un poco ambiguo por el hecho de que de serie a serie es muy complicado o incluso es inútil que nos recuperemos completamente. ¿Por qué? Porque la fatiga que estamos buscando en nuestros entrenamientos de hipertrofia, o sea, lo que estamos buscando en nuestros entrenamientos de hipertrofia va a ser esa fatiga periférica, o sea, esa fatiga a nivel muscular, si estamos haciendo un curl de bíceps, esa fatiga a nivel del bíceps que genere esas adaptaciones estructurales. Entonces, resumiendo, vamos a intentar afrontar cada serie al 100%, aunque nunca vayamos a afrontarla al 100%, de manera que en cada serie seamos capaces de aplicar la máxima fuerza posible y sacarle el máximo partido. Esto, por poner un ejemplo, suele pasar mucho si, por ejemplo, nosotros tenemos programado en un ejercicio que puede ser en press inclinado, contando las series como para pectoral, 3 series de 8 repeticiones, o un rango, mejor, de 6 a 10 repeticiones, con un RIR de 3, suele pasar que la primera serie podemos hacer un RIR de 3 perfectamente y en la segunda serie, por ese hecho de que limitemos el tiempo de descanso, es decir, por no cumplir con el tiempo de descanso necesario para esa recuperación y para afrontar la siguiente serie lo más frescos que podamos, en esa segunda serie el rendimiento en forma de repeticiones cae demasiado por el hecho de no haber respetado los tiempos de descanso. Uh-huh. Entonces, esto quiere decir que, o sea, en el momento que pase esto, en el momento que cualquiera de los que nos estéis escuchando perciba esto en su entrenamiento, va a ser un indicador de, mira, en vez de 1 minuto y medio o en vez de 1 minuto, voy a alargar un poco más ese tiempo de descanso y vamos a ver qué pasa en la siguiente serie. Entonces, cuando hacemos esto, lo más probable es que hagamos la primera serie, cumplamos con esas repeticiones a ese carácter de esfuerzo determinado planificado y en la segunda serie lleguemos incluso a hacer las mismas repeticiones que en la primera serie y con el mismo carácter del esfuerzo. Ya en la tercera serie puede que caigan algo las repeticiones, si realmente hemos ido al máximo en esas 2 primeras series, probablemente caerán, o sea, casi seguro que caerán, y seguiremos cumpliendo con el carácter de esfuerzo establecido, y así sucesivamente hasta las series que
tengamos que hacer. Eso es. De hecho, creo que hay una parte muy interesante aquí sobre el tema de, como comentabas tú, la interpretación de los datos en base a los tiempos de descanso. Y hemos hablado mucho en la plataforma sobre el máximo volumen recuperable, ¿no? Y sobre cómo identificarlo. Entonces, hay veces que la gente se raya por eso mismo que era lo que tú comentabas, ¿no? Que, imagínate, llevan cuantificando la progresión de cargas de un ejercicio determinado, pongamos el mismo ejemplo, el press de banca, y después de 5 semanas ven que con el mismo, o sea, que con un peso determinado están haciendo, pongamos, las siguientes repeticiones en las series siguientes, que serían, imagínate, 10 repeticiones, 8 repeticiones, 6 repeticiones, 4 repeticiones. Y llegan y dicen, hostia, acabo de llegar al máximo volumen recuperable, ¿no? No, o sea, no llega al máximo volumen recuperable, es que estás descansando una puta mierda, ¿sabes? Entonces lo que pasa es que es imposible que te recuperes o que tengas una buena capacidad para aplicar fuerza y, tío, descansa un poco más, prioriza tu descanso, que va a ser lo que vaya a generar un buen rendimiento en las siguientes series, ¿no? Entonces, de esa manera, seguramente lleves durante no sé cuánto tiempo creyendo que estás en tu máximo volumen recuperable y ni siquiera hayas llegado a la mitad del volumen que puedas tolerar. Lo que pasa es que no estás descansando nada. Entonces, sí que puede ser ese tu máximo volumen recuperable, teniendo en cuenta que tu contexto actual es que no descansas nada. Pero ojo, si descansaras un poco más, seguramente tú vas a tener mayor capacidad para tolerar mayor carga, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo bastante interesante. Eso es, o sea, eso sería un poco pues toda la parte aplicable y la parte práctica. O sea, si ves que tu rendimiento está cayendo abismalmente, es eso. O sea, no pienses que has llegado a tu máximo recuperable, ya sea semanal, por sesión, lo que sea, sino dale un poco más de tiempo, da un poco más de tregua entre serie y serie y veremos qué pasa en las siguientes series. Eso es. De hecho, bueno, el último punto que teníamos que comentaros y que creemos que es, entre comillas, lo más práctico, es aparte de hablar de lo que sería un poco el rango de tiempos de descanso que tendríamos que poner, que bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que aproximadamente en torno a unos 5 minutos si queremos, estamos hablando de entrenamiento de fuerza como tal, en el cual vamos a aplicar unas intensidades muy grandes. Y bueno, yo sinceramente hablaría de en torno a 3 minutos aproximadamente si el objetivo es de hipertrofia, ¿no? Sí. Lo que queríamos comentaros, tanto Alex como yo, es un poco de qué manera o cuál es la manera más práctica para cuantificarlo o para llevarlo a cabo lo que sería la propia progresión de cargas del ejercicio, porque sabemos perfectamente que el tiempo de descanso también es una variable con la cual se puede generar una sobrecarga progresiva, ¿no? Por ejemplo, podemos mantener todas las variables estáticas como el mismo volumen, la misma frecuencia, la misma intensidad, pero jugar con lo que sería el tiempo de descanso, que al final lo que vamos a jugar va a ser con la densidad, ¿no? La relación entre el trabajo, el tiempo en el que estás haciendo o fatigándote y el tiempo que estás recuperándote. Entonces, yo sinceramente creo que, aunque sea una de las variables que pueda generar sobrecarga progresiva, creo que es la menos interesante como tal, por el hecho de que a la hora de, o sea, si estamos limitando el tiempo de descanso, vamos a estar limitando todas las demás variables, ¿no? Al final el máximo volumen recuperable va a bajar, si el tiempo de descanso baja y por lo tanto vamos a fatigarnos más. Entonces, como bien comentábamos antes, la idea sería priorizar al máximo lo que sería el volumen y la calidad que vamos a darle a ese volumen de entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera cuantificarías tú lo que sería el tiempo de descanso? O sea, es decir, a nivel práctico, tú llegas al gimnasio, te pones el cronómetro entre serie y serie y planificas 3 minutos, o de hecho, ¿planificas el tiempo de descanso o no lo planificas? Pues la respuesta a eso, yo personalmente no lo planifico. O sea, ni conmigo mismo, con nuestros clientes sí que damos orientaciones, pero realmente yo no le voy a pedir a nadie que vaya con un cronómetro al gimnasio y que al acabar la serie le dé y esté mirándolo para cuando cumpla 1 minuto y medio se ponga a darle otra vez. Yo sinceramente no creo que sea la mejor manera. Por una parte, por eso, o sea, el punto que has tocado de la sobrecarga progresiva es súper interesante. De hecho, me hubiese gustado recalcarlo a mí, que si no lo decías tú, lo voy a decir yo, que si bien en muchas
pues, artículos, en muchas infografías de sobrecarga progresiva, solemos ver eso, maneras de sobrecarga progresiva, pues aumentando reps, aumentando RIR, aumentando tiempo de descanso. Entonces, es eso, o sea, aumentar el tiempo de descanso, digamos que va a ser la manera más ineficiente o menos eficiente dentro de nuestro entrenamiento y teniendo en cuenta todas las demás variables. Entonces, bueno, puede ser algo que tengamos en cuenta, pero yo no me rompería la cabeza. Y siguiendo con personalmente, yo lo que hago. No llevo cronómetro al gimnasio, o sea, de hecho, no cuantifico los tiempos de descanso en forma de segundos, sino que simplemente al acabar una serie voy por sensaciones, intentando escuchar a mi cuerpo, intentando determinar con esas sensaciones cuando estoy prácticamente al 100%, aunque lo mismo de siempre, nunca vas a estar al 100%, pero cuando estoy otra vez a tope, como para volver a afrontar una serie más de manera óptima. Uh-huh. Entonces, pues eso sería un poco. O sea, luego también podríamos hablar de que, aunque esto también da para otro vídeo, en caso de que hagamos uso de técnicas de entrenamiento más avanzadas como mioreps, drop sets, rest pause, etcétera, sí que podría ser interesante, en vez de cuantificar los tiempos de descanso por los propios segundos entre esas miniseries, cuantificarlo por respiraciones. Es decir, nosotros llegamos al fallo o no en una determinada serie, hacemos entre 3 a 5 respiraciones profundas, volvemos a llegar al fallo, 3 a 5 respiraciones profundas, volvemos a llegar al fallo y así sucesivamente cumpliendo con lo planificado. Entonces esa sería otra forma. Sobre todo porque ya veo a alguno que va a llegar al gimnasio y va a estar tan pendiente del cronómetro que se le va a olvidar respirar. No. Y también yo lo que estaba pensando, ese sería un punto, y otro extremo también sería, en caso de que estemos haciendo series lineales, es decir, pues tengamos planificado un 3x8 a 10 con un RIR 2, estar entre serie y serie contando las respiraciones que hacemos, igual yo que sé, no, es que no lo he hecho nunca, pero igual llegamos que a 100 respiraciones, en plan, Claro. Imagínate. Vamos a darle otra vez. Claro. O sea, eso sería práctico lo que comentas tú en mini descansos, ¿no? Que al final lo que se buscan son descansos de 10, 20 segundos, que al final te puedes plantear, pues yo qué sé, 5 respiraciones profundas, sobre todo también porque eso a nivel psicológico te puede ayudar, ¿no? Para seguir con el hilo de lo que sería la propia serie y no llegar y decir, venga, 20 segundos, desconecto y vuelvo a conectarme, ¿no? No, es 20 segundos, no, vas a hacer 5 respiraciones, venga, empezamos. Una tal y sigues dentro de la serie, terminas y le das caña, ¿no? Que al final también hay que aprender a jugar con ese tipo de factores psicológicos. De hecho, bueno, también me molaría recalcar que todo el tema como comentabas tú, que yo de hecho hago lo mismo que tú, o sea, no programo lo que serían los tiempos de descanso, escucho a mi cuerpo, pero ya no solo también escucho a mi cuerpo a nivel de cómo me siento, de si sigo con la fatiga, si noto lo que sería, imagínate, el pumping ahí que está a muerte o no, sino también escucho cómo me siento a nivel psicológico, porque puede ser que haga una serie, descanse 2 minutos, a nivel físico me sienta de puta madre, pero a nivel psicológico todavía no esté totalmente preparado para volver a afrontar esa serie. Entonces diga, o sea, lo típico de, venga, tío, le vas a dar ya, y tú, bueno, un minutito más. ¿Sabes? Que en realidad ese minutito más no es porque tú estés fatigado, sino porque, hostia, estaba pensando en otra cosa o estoy hablando con quien sea o lo que sea, que bueno, si vas al gimnasio espero que no seas de los que hables y nos estás escuchando, sino que te pongas los cascos y revientes los hierros, pero al final hay momentos en los que tú mismo necesitas aumentar lo que sería ese propio tiempo de descanso para estar, o sea, para mentalizarte de que vas a tirar esa serie, ¿no? Entonces, también a nivel psicológico hay que tener eso en cuenta. De hecho, bueno, yo, por ejemplo, como comentaba antes, cuando descansaba tanto en lo que sería el tema del powerlifting, no era porque yo estuviera fatigado a nivel físico, sino que a nivel psicológico me suponía tanta carga o tanto estrés o tanta, digamos, ansiedad, en el buen sentido de la palabra, no que estuviera ahí en plan en la esquinilla, ¿no? En plan medio tiritando, sino que, joder, al final tenía que estar muy mentalizado, ¿no? Estás moviendo pesos e intensidades muy grandes que al final, si a nivel psicológico no estás preparado, puede que a nivel técnico falles y obviamente un fallo técnico puede hacer que haya algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo priorizaba ese tipo de cosas. Así que, bueno, si quieres comentar algo más,
No, a ver, también decir como apunte que puede ser que gente principiante que nos esté escuchando, gente pues que haya empezado hace un mes a entrenar, le parezca bastante complicado ir en función de sus sensaciones y en función, pues eso, de esas sensaciones también internas a nivel de bombeo, fatiga, etcétera, que estamos comentando. Entonces, sí que en caso de gente muy principiante, de manera que tenga una mínima una orientación, podría caber el cuantificar los tiempos de descanso y orientar a esa persona cuando tiene que volver a darle otra vez a otra serie. Ujú. Pero principalmente en esos casos, o sea, en casos muy específicos. De lo contrario, o sea, si tenemos una mínima experiencia, escuchamos a nuestro cuerpo, sabemos interpretar la información que nos va dando, Eso es. Al pues final no. yo, por ejemplo, una cosa que hago, o que de hecho hacemos en lo que serían las propias planificaciones online, en el servicio de asesoramiento online, es que cuando viene alguien que no ha entrenado nunca, como bien comentas, se le pauta lo que sería una ventana de tiempo de descanso, ¿no? Pues, por ejemplo, si vas a Eso 30 es. repeticiones, vas a descansar entre 1 minuto y 3, ¿sabes? Un poco, al final, no jugamos con unos rangos de 15 segundos, ¿sabes? Porque al final es que 15 segundos más, 15 segundos menos, dependiendo de la persona, pues obviamente te va a decir, mira, yo es que igual, pues no sé contar, o sea, no sé la diferencia de cómo me siento en 15 segundos. En cambio, si descansas 1 minuto y descansas 3, pues seguramente tengas preferencias a nivel de sensaciones bastante, bastante buenas, ¿no? O diferentes que puedas comparar. Y sobre todo, intentar educar a la persona para que no sea digamos, un atleta pasivo, ¿no? Que llegue al gimnasio, mire la hoja, lo haga y se vaya. Sino, oye, Sí, mira la hoja, hazlo sabiendo lo que estás haciendo, hazlo sabiendo para lo que sirve y hazlo sobre todo teniendo, o sea, siendo tú partícipe de ello, ¿no? Siendo activo. O sea, ellos al final, a nosotros les damos unas herramientas que les vienen muy bien, sobre todo para conocerse y sobre todo para entender qué es lo que está ocurriendo en ese propio entrenamiento y a la hora de, por ejemplo, ellos darnos el feedback, la verdad es que se nota muchísimo cuando empieza ese tipo de progresión a nivel de aprendizaje, ¿no? De, oye, pues la primera semana te dicen, mira, no tengo ni papa de cómo ha ido esta semana, porque es la primera vez que entreno, por lo tanto no tengo sensaciones, pero oye, después de 2 meses te dicen, bueno, pues la verdad es que esta semana a nivel de fatiga le daría un puntito más que la semana pasada, sobre todo porque me ha afectado el estrés del trabajo, porque ha habido 2 días que no he llegado a las calorías que necesitaba y bueno, eso. Y al final acabas alucinando en colores porque dices, joder, Mariloli, no pareces la misma, ¿sabes? Entonces, o joder, el Juanpe, ¿no? Juan Pedro, que no, ¿quién eres tú, no? Que hace 2 semanas no tenías ni idea y ahora me vienes aquí hablando de científico, ¿no? Me cago en Dios. tal cual, Sí que sí. Pero tal bueno, cual, tal cual. eso es. Así que nada, bueno, pues yo creo que está todo dicho. La verdad es que, bueno, creo que hemos tocado puntos bastante interesantes y sobre todo prácticos que la gente puede entender y puede llevar a cabo. Lo que serían sus planificaciones y verse beneficiados a la hora de sacarle el máximo rendimiento partido de los tiempos de descanso. También comentaros que, bueno, al final nosotros hablamos sobre el conocimiento que tenemos. Detrás de todo esto hay muchísima evidencia científica detrás. Lo que pasa que bueno, pues yo no sé, Alex, pero después de leer tantos estudios, yo no me sé el nombre del autor, el nombre del estudio y el año en el que se publicó. Entonces, bueno, igualmente sí que vamos a seguir aportando a nivel de artículos diferentes tipos de estudios que hay publicados ya y que se publiquen sobre este tipo de temas para que sepáis un poco cómo se realizan estos estudios, qué variables tienen en cuenta, etcétera, etcétera, y ver un poco los resultados. Pero vamos, que el objetivo, digamos, de esta charla entre Alex y un servidor es poner lo que sería un poco en contexto y ahorraros el tiempo de tener que leer todos los estudios que nosotros nos leemos o los artículos, etcétera, etcétera, y al final ir un poquito al grano, ¿no? Un poquito de base teórica, un poquito de base práctica para juntarlo todo y saber por qué lo hacéis, o sea, qué es lo que vais a hacer y por qué lo estáis haciendo, ¿no? Que al final la idea es esa, que sepáis por qué se hace y daros herramientas prácticas. Así que bueno, muchas gracias, Alex, tío, por estar aquí. Joder, que al final es un gustazo cada vez que nos reunimos, tanto bueno, contigo como con cualquiera del equipo. Que, joder, estoy y estamos encantados con el equipo que estamos montando. Y nada, si quieres despedirte, te dejo la palabra. Nada, gracias a ti, Álvaro, y nada, espero que pues eso, a los que nos estén escuchando
que yo creo que ha salido bastante largo, pero ha sido también bastante aplicable y yo creo que hemos dado herramientas útiles, aplicables y eso, que lo vas a poder probar mañana mismo. Eso es. Pero mañana, ¿eh? Bueno, de hecho, yo me la jugaría y hoy, ¿eh? Hoy. Tal cual. Pues nada, chicos. Cualquier tipo de duda la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos dentro de muy poquito. Un abrazo enorme. Gracias por estar en el otro lado de la pantalla o del auricular y hasta luego. A tope.